siempre una ilusión, una pasión. Se necesita siempre una pasión. En el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá más, al alcance del mouse. Todas. Nuestra agenda feminista. Todos los miércoles en ¿A dónde vamos a parar? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 14 de mayo y nos encontramos en una nueva edición de Fuimos Todas en la programación habitual de ¿A dónde vamos a parar? En el estudio de Radio Perio. Este es un programa que nos atraviesa muchísimo, particularmente hoy tenemos una invitada especial. El 26 de julio de 2017 secuestraron a Johanna Ramallo, a una de nuestras pibas, y hasta el día de hoy, 14 de mayo del 2025, seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia por Johanna y por todas las Johannas que siguen sufriendo el desamparo del Estado y la indiferencia de la Justicia Nacional Argentina. A casi 8 años después de su desaparición, esta semana comienza el juicio oral por el primer tramo de la causa, y en el estudio estamos con la madre de Johanna y la madre de muchas otras Johannas, Marta Ramallo. ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, después de 8 años, ¿qué sensaciones tenés de que por fin se avance un poco con la causa, no? La verdad que las sensaciones son muchas. Tengo mucha esperanza. Es una de las cosas que hoy me mantienen en pie a casi 8 años de su desaparición y después luego de ser víctima de un narcofemicidio y de una mega causa, ¿no? Nada, esperanza en que den comienzo a una lucha que la veníamos dando durante casi 8 años, una lucha que el Poder Judicial nos volvía a desaparecer a Johanna, nos volvían a rematar a nuestras pibas, ir contra un Poder Judicial machista, patriarcal, y contra lo que es la zona, ¿no?, del mismo proxenetismo, del sistema prostituyente que se sigue llevando la vida de nuestras pibas en la misma zona donde desapareció Johanna. La verdad que eso te castiga día a día, pero nada, es estar fuerte por las que ya no están y por las que están, para que no sean ni una menos. La verdad que con mucha esperanza y con mucha expectativa de que den comienzo a la impunidad, ¿no? Que la justicia empiece a ver la búsqueda de nuestras pibas mucho antes de la desaparición, de que la justicia empiece a desactivar las redes de trata y el narcomenudeo, como ellos dicen, en una zona tan céntrica de la ciudad de La Plata, a 2 cuadras desde ahí de búsqueda de personas desaparecidas. O sea que es mucho de qué hablar de lo que es el sistema judicial. Nada, lo sigue castigando, pero nosotras seguimos resistiendo por la justicia, por la verdad y por la memoria de todas nuestras pibas víctimas de un Estado ausente también. ¿Cómo fue tu primera relación con el Estado cuando desaparece Johanna? El Estado primeramente desamparó a Johanna y luego a su desaparición desamparó a toda la familia de Johanna. Previo a su desaparición, sí, decís. Sí. Johanna en el 2013 fue beneficiaria del programa Ellas Hacen, un programa que lo arrancó Cristina. Muchos dicen, eran las planeras, no éramos planeras.
Cristina nos dio las herramientas suficientes y las necesarias para que nosotras tengamos el sueño propio, que nos permitió soñar. Y cuando yo le digo que le dio las herramientas suficientes, te estoy hablando que en un programa teníamos contención psicológicas, teníamos un espacio de una guardería para llevar a nuestros niñeces, teníamos la capacitación de políticas públicas, teníamos la capacitación de terminar el fin de la primaria y la secundaria. A mí esta facultad me conmueve cada vez que yo la transito, porque es una de las primeras facultades que le dio la posibilidad a Joana de terminar su FINE hasta el segundo año. Después, cuando entró el gobierno del macrismo, a nosotros nos sacaron del programa, o sea, ese programa se vació, y solo lo sostenían el plan social que ellos decían, el plan piquetero, que nos decían las negras piqueteras, que cobrábamos eso y aplastábamos el culo en casa. No lo aplastábamos. Cristina le dio muchas posibilidades. Y después que el macrismo venga y se lleve puesto no solo el programa, sino la vida de nuestras pibas que quedaron en un estado de vulnerabilidad y en un estado de consumo, y luego ser catada para un sistema que la ausentó a Joana y que la puso en ese lugar, en esa maldita zona de donde fue víctima y captada para una red de trata. Nada, decirte que me conmueve mucho la situación, y que a veces creo que venimos siguiendo el caso, y es fuerte entrevistarte también en primera persona, sobre todo también porque vos siempre diste espacio a hablar y siempre se escuchó tu voz en primera persona también, y llevaste una bandera de la lucha acompañada también de la comunidad, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con la comunidad? Fue muy rápida. Yo enseguida, a los 4 días, recuerdo que de la desaparición de Joana, fue esta misma facultad que le dio la posibilidad a Joana a terminar su FINE del segundo año, y después fue muy loco todo, porque fue esta la primera facultad que me abrió las puertas. O sea, yo recuerdo venir acá y entrevistarme con Flavia Delmas, que trabajaba en género acá, y fue esta facultad la que me acobijó, la que me abrazó y que me sostuvo durante todo este tiempo. O sea, que nunca me desamparó. Ahí empezamos a hacer pegatinas, las marchas, juntadas, asambleas en búsqueda de Joana y la justicia. Yo recuerdo que a los 9 días de su desaparición, cuando ya estábamos todos muy organizados en hacer pegatinas, en difundir en las redes que había una Joana desaparecida en la ciudad, me decían que deje la búsqueda en manos de la justicia, que me mantenga en silencio, que Joana se había ido con algún machito o a consumir, es que cuando se canse de drogar volvía a la casa. Y yo sabía que Joana no se había ido con un machito, que no se había ido de gira como ellos decían, y ahí nomás yo dije, no, yo soy la voz de la que ya no están, y cuando nosotros marchamos y gritamos en alto que somos las voces de las que ya no están, es eso, ir contra el Poder Judicial que los quiere silenciar en una desaparición, y alzar la voz, no por la que ya no están, sino por la que están también, y no vuelva a suceder. Me aferré mucho a esas palabras, y eso hoy me mantiene en pie y ir contra el viento y contra la marea, porque no fue fácil estos casi 8 años. O sea, del nivel judicial nosotros hemos pasado miles de situaciones, rastrellaje puesto para desviar la investigación, allanamientos a mi domicilio buscando drogas, armas o cosas que nunca fueron positivas en un allanamiento, el hostigamiento de los jueces y los fiscales en los primeros tiempos de Bettina Laki, después cuando a mí me amenazaban con arma en la calle o llamadas telefónicas, siempre era para entorpecer la causa. Claro. Y callarme. Es algo de lo que yo nunca hice, en callarme, o sea, era la voz de mi Joana y hasta hoy lo sigo sosteniendo, soy la voz de la Joana que un Estado ausente silenció, pero no pudo contra el amor eterno que tengo yo como madre, o sea. ¿Hiciste mucho más vos? Mucho más. Yo recuerdo ir a la fiscalía y ver el expediente y la impunidad, porque no solo era un expediente, era la impunidad misma que ellos te entregaban en las hojas. Y recuerdo que ellos me decían, bueno, se hizo un allanamiento en este domicilio, y yo me lo anotaba en la mano o en los brazos, las direcciones. Después yo me volvía para esos domicilios, volvía a investigar un poco yo,
me recorría la zona, llevaba más datos yo, o sea que la causa avanzó porque Joana tuvo una mamá fuerte, con coraje, para seguir en búsqueda de una justicia y de un Estado ausente. Esto de que seguiste más la investigación vos y la mantuviste y todo tiene un correlato gracias a tu investigación. Te escuché también decir muchas veces que te han ido a buscar a lugares del cansancio que tenías porque ya no podías seguir una investigación, digamos que es mucho más grande de lo que se cree. Porque también creo que cuando vos fuiste avanzando en grandes pequeños pasos, le llamo yo, porque por todo se desencadenó un nuevo mundo, ¿cómo te proporcionaban esta información? ¿De dónde sacabas esta información? De la misma zona. Vos imaginate que yo a los 4 días de la desaparición de Joana, yo ya estaba caminando a la zona, no le tuve miedo a la zona. O sea, si el miedo más grande mío ya estaba, ya me la habían desaparecido. Me planteé y hice fotocopias acá en esta facultad y me fui a la noche a la zona y les preguntaba a las pibas víctimas en estado de prostitución si las conocían, que yo era la mamá y la estaba buscando. Y recuerdo que frente a la plaza de 1 y 66, la denominada Plaza Mateu, había 4 pibas en estado de prostitución y de consumo, y cuando yo les muestro la foto de Joana, una de ellas me dijo, andate a la comisaría y decirle a Martín de la novena que el cabezón se llevó a Joana y te la secuestró para prostituirla en el Castillito de 7, de calle 7. Y cuando vos llegás a denunciar esa información que fue a oído mío, ellos te decían que no les hagan caso, que inventan boludeces, dejalas que hablen esas trabas. Y así no moñaban la búsqueda de Joana, la desviaban. Y ahí es a donde yo dije, bueno, voy contra esto. Fue nombrado que se abra una investigación, que se le haga un seguimiento, que se haga unas escuchas a las víctimas que había en la zona, porque no solo era la víctima Joana, había muchas pibas en estado de prostitución y de consumo que estaban siendo víctimas. En la línea también contabas que cuando hubo también un cambio de gobierno, más allá, digamos, de la bandera política, también dijiste que esto no tiene nada que ver con la política, sino el Estado como institución ausente, que eso me parece importante remarcarlo al aire. Cuando hubo un cambio de gobierno después de 4 años, ahí hubo un quiebre en la investigación, fue como volver para atrás, ¿no? Volver y volver una vez más, 2 veces más, 3 veces más, y a costa de los cachetazos que el Estado te seguía dando y que el Poder Judicial iba avalando ese ausentismo del Estado. Porque yo en la búsqueda he golpeado puertas y ventanas de miles de lugares para ser escuchada. Y para que sea escuchada Joana, y eso no sucedió. Y bueno, también siguiendo un poco de esto del Estado ausente, que no te acompañó, la justicia también te dio la espalda, todo un sistema no te acompañó, ¿en quiénes te pudiste apoyar? Porque paralelamente vos armaste tu propia causa para poder buscar justicia por Joana. ¿Quién te acompañó en este camino en búsqueda de pruebas, de testimonios, de...? Las organizaciones, las facultades que venían, que me abrazaban, que me decían, lo vamos a lograr, no te caigas, si necesitas hoy quedarte en tu casa, llorar, deprimirte, dormir, lo haces, mañana te levantás otra vez, volvemos a salir y volvemos a exigir. Esos fueron los motivos con los que hoy yo me mantengo. Yo a los 15 días de la desaparición de Joana, recuerdo que la pequeña hija de Joana tenía 6 años. Y ella se enteró de la desaparición de su mamá saliendo de la escuela en un transporte y porque vio la pegatina de su mamá en las paradas del colectivo. Y al ir ella a mi casa, yo le pido que me cierre la puerta de mi pieza y me apague la luz porque yo ya estaba con mi salud mental muy para abajo. Y le dije que me apague la luz porque me dolía la cabeza. Ella vuelve a ingresar a mi pieza y me dice, no, abuela, a vos no te duele la cabeza, yo no te voy a apagar la luz. Vos te levantás porque a vos te duele el corazón, porque se llevaron a mamá. Anda a buscar a mi mamá. Y yo ya casi 8 años, lo único que le pude dar a mi nieta de su mamá es que encontré que una pierna y un brazo. O sea, May, pasó, sí la encontramos, pero en una urna de 20 por 90. Es esto lo que me entregaron de tu mamá. Un oficio dándole la compatibilidad de los restos. Y vos decís, ¿qué le debo yo a mi nieta? Una justicia digna para su mamá.
porque una pequeña de 6 años le negaron los derechos de tener una infancia libre con su mamá. Yo la levantaba, la peinaba para la escuela, le colgaba la mochila y la subía al transporte. Mi nieta después no se pudo volver a subir a un transporte acompañada de su mamá, o que su mamá la peine, o que su mamá le ponga la mochila para ir a la escuela. Lo tuvo que ir haciendo el papá a su manera, a sus tiempos, y también en una búsqueda, porque él también buscó a Joana durante mucho tiempo. Así que todo eso te atraviesa y decís, bueno, si no me pongo duro y firme con esto, en que le demos una respuesta a mi nieta, en que la justicia le debe una justicia a mi nieta, porque tenemos que agachar la cabeza y quedarlo sumisa como ellos quieren. A mí me han ofrecido de muchísimas formas callarme. No me callé, fui la voz y la sigo sosteniendo al pedido de justicia de Joana. Porque yo salí a buscar a una hija, no salí a buscar una urna de 20 por 90. Yo salí a buscar a la madre de mi nieta, a la nieta de mi mamá. Joana no solo tenía una mamá reclamando por su vida, sino que estaban sus hermanos. Yo tengo mi nene que hoy tiene 16 años, él estuvo casi 2 años asomado en la ventana. Cuando yo salgo a buscar a Joana el 27, un día de lluvia, mi nene de 8 años me preguntó a dónde iba. Y yo le dije, voy a buscar a la Joy, ahí vengo. Y él casi 2 años estuvo esperando a su hermana al ver entrarla por la ventana. Y era muy duro también volver a casa y decirle, no la encontré, no la traje, no sé, no sabemos, se la llevaron. Si la encontramos mañana o cómo iba a ser el reencuentro. Ellos soñaban cómo la iban a esperar, con qué la iban a esperar. Yo recuerdo que uno de los hermanos había conseguido 2 o 3 colitas que habíamos cirugiado, y me dice, estas se las voy a guardar para los pelos de Joa, o el nene esperándola, más cuando venga la Choya y retale, decirle que no se vaya más. Y vos decís, ¿cómo haces para sobrevivir a tanto? Y después de 1 año y 9 meses que te sientes y un juez te diga, mantenga la calma, hay novedades de su hija. Y yo imaginándome en ese momento, bueno, me la van a traer, cómo le voy a decir a mis hijos que la encontramos, qué peinado le voy a hacer para llegar a casa, de qué vamos a hablar, cómo van a ser nuestros mates, cómo va a ser el reencuentro de ella con su hija. Y cuando el juez te dice, no señora, hay esto, es una compatibilidad de un resto hallado, en la costa de Palo Blanco, que pertenece el 99,9% a su hija, que es una pierna que le fue encontrada por un vaquero. Es decir, fui contra todo esto y no le dieron ni siquiera la posibilidad a Joana. ¿Por qué tanta hazaña? Joana fue secuestrada y durante 10 meses fue su cuerpo prostituido, regenteado, torturada. Porque a Joana no lo olvidemos que no murió por una sobredosis como ellos creen que pasó. Hay un perito que declaró que dijo a Joana la descuartizaron, frisaron su cuerpo y descartaron el brazo y la pierna. O sea, nuestras pibas no desaparecen, no eligen de qué manera quieren terminar con su vida. Como ellos dicen, no, se pasaron de falopa, quizás vaya a suceder eso. No, Joana no eligió de qué manera la torturen, la maten. No, fue vulnerable al Sí. contexto al que fue sometida también. Tal cual. Marta, a mí me gustaría preguntarte cómo hiciste con respecto a la salud mental, si recibiste algún tipo de asistencia por parte del Estado, cómo No. llevas. No, le hemos pedido, yo en ese tiempo había pedido una reunión con Vidal para que, nada, decirle, loca, mirá, acá están sucediendo cosas, vos sos parte de este Estado ausente, háganse encargo, pónganse en las pilas, hagan una buena investigación, una buena limpieza de la zona, y después vos te encontrás con un intendente que era agarro diciéndonos a las trabajadoras de la zona, la vamos a trasladar al bosque, va a haber seguridad, va a haber un puesto de la policía bonaerense. O sea, vos me estás jodiendo, o sea, no te están sirviendo más, no tenés más venta acá, te la vas a exponer allá y van a seguir siendo Argentina. Y vos decís, no puede ser tan loco esto, ¿por qué le tenemos que permitir a un intendente que hable semejantes pelotudeces juntas y que Vidal siga apañando esas cosas? Entonces a mí una vuelta en una entrevista me dijeron, ¿qué le diría yo a Vidal? Que era una proxeneta más de la zona. Ella seguía y siguen avalando
el sistema prostituyente de la zona, porque no solo fue Joana, en un momento fue la Moma, después Joana, después otra piba en situación de prostitución, que fue que le dieron un tiro en la cara, ahí también en la misma Plaza Mateo. Hace muy poco, menos de un año, yo estaba viajando para el encuentro de mujeres y me llegaba la noticia que de 1,62 habían llevado a la Floppy, también la encontraron reventada la cabeza, o sea, dale, nadie se va a poner a investigar la zona en profundidad, porque acá hay mucho para investigar. Ahora, que ellos sean cómplices de esa zona, de ese narcomenudeo, como ellos dicen, no ofrecían la prostitución, no ofrecían nada. O sea, vendían el cuerpo de nuestras pibas, vamos a hablar por su nombre. Vos ves el expediente Joana era una puta, era una drogadita, era una negra, quilombera, se metía en problemas. Ahora ellos son unos santos ahí. Ellos gozan de toda impunidad, los 7, 8 imputados gozan de impunidad. Tienen visitas, tienen un pabellón VIP, tienen asistencia psicológica, laburan en las huertas, estudian. En eso sí se enfocó el Poder Judicial y el Estado, en brindarle eso a ellos. Ahora, a Joana no. A Joana le sacó el programa, la metió en la zona, le facilitó el consumo, la puso en estado de prostitución, la abandonó, la torturó, la descuartizó y me la descartó. Para ellos sí hay un beneficio y siguen teniendo vida. Yo hoy no puedo hacer una videollamada al cielo y comunicarme con mi hija. Ellos sí lo hacen. Ellos sí siguen teniendo la impunidad y los derechos que ellos dicen. No, porque nosotros como detenidos tenemos derecho a tener un celular, a hacer una vida con el nieto, con la hija, con la madre, el padre. Yo no lo puedo hacer con Joana. Y voy a decir, ¿por qué tenemos que seguir bancando nosotros? ¿Por qué nosotros con nuestros impuestos tenemos que seguir bancando a estos hijos de puta que tienen una atención psicológica y nosotros, madres víctimas, no lo tenemos y no lo agarramos nosotros de nuestro bolsillo? Y si no tenemos un laburo, no lo podemos sostener. No lo podemos sostener. A mí esta facultad fue el primer laburo que yo tuve. Me brindó el buffet para... Pero yo con eso me iba agarpando a la psicóloga. Y si hay madres víctimas que no tienen las posibilidades que me han dado a mí en la ciudad. Y vos decís, hay mamás que quedan en el camino. Y sí, porque el dolor es muy grande. Sí. Porque no tenemos contención de un Estado. El Estado te sigue siendo ausente. Esto que decías de la virtualidad, entra hoy todo mucho por la virtualidad. Este viernes es presencial el caso, pero después el resto... Va a haber audiencias que van a seguir siendo presenciales. Lo que pasa es que hay un solo juez, que es el subrogante de acá, y 2 que vienen de Comodoro Pi. Entonces hay que manejar la agenda de ellos, hay que ver si hay traslado para los detenidos, hay que ver si ellos están en condiciones de venir o quieren por Zoom. O sea, ¿viste? Es siempre ellos. El cuidado es para ellos, la seguridad de que vengan trasladados, con la custodia, ¿viste? No, hay que ver la custodia, que ellos vienen con la custodia, el camioncito, a dónde lo alojamos. A mí cuando me entregaron los restos de Joana, me lo entregaron en una caja de alfajores Guaymallén, con un precinto, una cintita. Bueno, estos son los restos. Háganse encargo ustedes de una urna, a ver a dónde despiden los restos. Cuando a mí me entregaron después el brazo de Joana, me dijeron, no, pues se está demorando porque tiene que ir custodiado de Capital hasta La Plata, hasta el cementerio. Cuando veo la custodia en la que traían el brazo de Joana, era un solo oficial, el que manejaba el patrullero, abre el baúl, saca una caja y dice, acá está el brazo, no sé cómo lo van a poner porque no entra en la urna. O sea, para ellos sí es todo el beneficio y para las víctimas no. Y siguen siendo ausentes. Vos imagínate que la foto de Joana circuló por todos lados. Nombre, el apellido, qué era, qué no era. Ahora, las de ellos no las podemos poner porque son, hasta que la justicia no le demuestre lo contrario, son imputados nomás. ¿Viste? No podés ir contra ellos porque después te hacen un boza legal, te hacen un juicio, te rompen el ojete. Pero ellos destruyeron a toda una familia y los derechos que siguen teniendo ellos. Y las fotos de nuestras víctimas, que tienen que ser reservadas, las tenemos que estar exponiendo por todas las redes sociales. Y las de ellos no, hay que cuidar la imagen del detenido. Y también muchas de las pibas que se han callado porque los juicios tardan tanto, ¿y quién les va a cerciorar? ¿Quién? Que sus victimarios, digamos, vayan presos, por ejemplo, como mínimo, ¿no? Sí. Tu causa, digamos, lo que vos lo llevás como bandera,
va a ser finalmente una respuesta para tal vez todas esas pibas que se autocensuran también, ¿no? Sí. Porque, bueno, vos en tu investigación también hubo pibas que te dieron información y te quisieron contar y después tal vez fueron silenciadas. Sí, muchas de ellas. Una de las pibas que me dio la información, andate y decile que el cabezón se llevó a Joana, al año y 4 meses le dieron un tiro en la zona. Y yo no sé si es porque esa piba prestó una declaración o me dio esa información a mí. Nunca se investigó. Y esa información quedó en la nada. Porque Quedó vos en la fuiste a nada, denunciar y... quedó en la nada, porque ellos me decían, no, tenés que venir con la travesti o la puta, le decíamos, la puta que te lo dijo, vos tráemela, que yo le tomo la declaración. ¿Qué piba se va a sentar y le va a decir a Torre de la DDI, sí, a mí me regentea el cabezón? Nadie, si ellos regenteaban junto con el cabezón, eran cómplices. Claro, hay un mercado Vos también. imagínate que una de las testigos la habían llamado a declarar a la DDI y le dijeron, bueno, aguarde unos minutos, que estamos con otro caso. La piba estaba sentada ahí y lo ve entrar al cabezón con un handy, hablando con Torres, con el que tenía a cargo la búsqueda de Joana. Y vos decís, es loco lo que está pasando. Y Betina Laki, no, porque Torres fue el mismo que me hostigó, el mismo que le rompió la nariz, la mandíbula al pibe mío, pidiéndole que me diga a mí que me calle la boca, porque iba a ser la próxima Joana más. Y vos decís, el cabezón adentro de una DDI con un handy de la cana. O sea, si no hay impunidad, dale, boludo, dame un tiro. Porque lo está haciendo en las narices de todo. ¿Y a quién le denunciás eso, además? ¿A quién lo denunciás? Sí, se supone que ellos son los que imparten justicia y están justamente, mal dicho, tongueados entre ellos para ver cómo se van zafando entre ellos. Y también vuelven a poner a las pibas no solo en ese espacio de vulnerabilidad, que un sistema ya las empujó a estar en una situación de vulnerabilidad y no poder decir, bueno, por lo menos cuento con la justicia. Es como un abandono completo y total del Estado, no solo en situaciones económicas, sociales, sino también de justicia que no las acompaña. Y que las hostigan también a decir, bueno, silencio, acá no ha pasado nada. Yo he ido miles de veces a la DDI a llevar información. Dale, Marta, dice, ¿no ve que el tipo está en situación de calle? Era el pobrecito, era él. Claro. ¿No? Duerme en un cajero. Se lleva 2 o 3 frazadas a la noche y duerme en el cajero de ahí, de 1,60 y algo. Dice, no tiene nada que ver, él no es así, como dicen las pibas. Esas porque les tienen bronca. Siempre, la víctima era él, las hijas de puta eran nuestras pibas. Las que querían hacer una buena investigación o que todos se sepan la justicia. Voy a decir, ¿qué seguridad le damos a nuestras víctimas? A que hay un poder judicial que te puede escuchar, te puede dar las herramientas. ¿Ves? No, si te sale a matar también. Te sale a callar también. Querés hablar y te callan. Sí, no hay un sistema que acompañe a las víctimas. No. Ni a las familias. No, ni hablar de eso, no. Yo la primera vez que busqué ayuda, vinieron lo de asistencia a la víctima, me ofrecieron irme de mi casa, llevarme a otra ciudad con otros DNI. ¿Por qué? ¿Me tengo que ir yo? ¿Me tienen que hacer otra identidad? ¿Me tienen que...? ¿Por qué? Si yo nací, crié acá y yo no estoy cometiendo ningún delito. Yo estoy en búsqueda de una piba. ¿Por qué me tienen que llevar a mí y ellos quedan en la zona manejando todo como si nada? Con tanta impunidad. No, andá y llévatelo a ellos, investigalo a ellos. Ponele a ellos algo que te suene a vos a ver si están o no estamos en peligro. Déjame hinchar las pelotas con esas cosas. Sí, total. Marta, no te queremos quitar más tiempo, pero no quiero dejar de escucharte cómo seguimos el caso. O sea, este viernes ahora vos tenés redes sociales, vas a ir publicando. Sí, este viernes a partir de las 9 de la mañana dan comienzo. La idea es que la convocatoria la estamos haciendo para las 8 de la mañana, porque va a poder entrar gente del público y comienza a las 9 de la mañana el debate. La idea es que el primer día declare yo y después luego los 8 detenidos, los 8 imputados y nada, y dar el comienzo a esto, a lo que venimos dándole batalla, a que se sepa qué pasó, qué hicieron y dónde está el cuerpo de Joana. La verdad. Y la verdad, porque esto te lleva puesta la vida, te lleva puesta a toda una familia. Ellos dicen, bueno, no tenemos, porque para sacar un oficio
hay que pedir esto. Para llevarse la vida de Joana no pidieron nada, o sea, se la arrancaron a la nada misma. Entonces, ¿por qué siempre el beneficio es para ellos y no para nuestras pibas? Si ellos no quieren que nuestras pibas sean un expediente más que nada, que sean escuchadas antes de ser desaparecidas, pero que sean escuchadas y que el Estado se haga cargo también en qué estado están nuestras pibas. Que bajen a los territorios, que den las herramientas suficientes de una política pública de la que tanto habla también el Estado, pero siempre llega a la zona céntrica de la ciudad y nunca a los territorios. Es ahí a donde tenemos que elaborar con nuestras pibas en situación de consumo y en situación de prostitución. Para después que el Estado no te venga, hay una reparación histórica, no, reparar la vida de nuestras pibas. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. ¿Tenemos que laburar? Sí, tenemos que laburar, pero también tenemos que ser acompañada por un Estado, porque uno solo no puede, porque no tenemos las herramientas suficientes. Sí tenemos la fuerza suficiente, pero si el Estado no te provee de las herramientas, no lo podemos hacer sola. Sí. Ahí es cuando el Estado los vuelve a abandonar. Y que dejen de lucrar con eso también. También, totalmente. Bueno, Marta, muchísimas gracias por venir. Estos espacios para nosotros son re importantes también. Para mí esta facultad es muy importante porque le dio una posibilidad enorme a Joana. Fue la facultad que mi hija transitó. Yo cuando entro acá, digo, estoy caminando por estos pasillos donde ella también dejó sus huellas. Así que nada, yo a esta facultad la amo. Y todos los estudiantes que están afuera, o sea, ya entraste y la gente te saludó y te reconoce, y eso también es la huella que creo que va a quedar en la historia de esta lucha. Así que agradecerte de parte de todas nosotras por ser un pilar también para la sociedad y para este tipo de luchas. Muchas gracias, chicas. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Guillermo Romero. No tenemos dial. No tenemos números. Señal electrónica. No estamos ni antes ni después de nadie. Aclaremos esto, doctor. Una señal electrónica solo puede ser creada por un ser humano. No necesariamente humano, ni. Estamos acá, donde tenemos que estar. Pueden ser insectos con tremendo poder mental. Bueno, estamos en la segunda parte del programa, recién estábamos hablando con Marta Ramallo. Tenemos
un nuevo invitado, Guillermo Romero, que ahora lo voy a presentar. Yo ya lo conozco. He transitado no solo sus clases porque es profesor en esta facultad, en esta casa de estudios, pero bueno, yo voy a hacer la presentación formal. Es licenciado y profesor en comunicación social, docente de grado y posgrado en esta casa de estudios, magíster en sociología, de la cultura y análisis cultural, doctor en ciencias sociales en la UBA, becario postdoctoral del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Qué difícil decir todo eso. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Guille? Bien, muy bien. Bueno, recién, como dije, estábamos hablando con Marta Ramallo, la madre de Joana, y discutíamos un poco el rol central que tienen las instituciones del Estado, sobre todo para lo que es el sistema judicial y los servicios sociales, y con lo que tiene que ver particularmente con las escuelas, que es un poco el ámbito que laburás vos. La escuela es una institución central también, como hay como 3 instituciones que son por lo menos las que yo tengo en cuenta, que corregime si me equivoco, pero uno es la escuela, la familia y otra también es el Estado. Y la importancia de garantizar que estos 3 espacios sean un amparo y un lugar seguro para nuestros pibes, para expresarse, y también en estos tiempos donde pasa todo muy por la tecnología y es todo muy volátil, y para volver, ¿no?, a lo presencial y a lo tangible necesitamos un espacio de escucha. Sí, totalmente. Sí, podríamos pensar la escuela como parte de la institucionalidad estatal más amplia, pero como sí, una institución estratégica en ese sentido. Justo el otro día terminé de un artículo para una revista. Yo hice una investigación en torno al femicidio de una estudiante de una escuela secundaria de La Plata, del Liceo Víctor Mercante, una escuela de la universidad, que el femicidio se produjo en 2016 y en 2019 fue el juicio, y que es una escuela a la que después fue uno de los hijos de Marta. Y a mí me interesaba pensar partiendo del caso, no tanto la trama policial y judicial, sino la producción de justicia y reparación que es posible hacer a partir de un daño como de alguna manera irreparable, como es el caso de un femicidio. Y en ese sentido me centré como en 2 instancias o 2 dispositivos, digamos, que actúan en la producción de justicia en ese caso, que es por un lado el juicio, que es un hecho muy relevante, por eso me parece súper interesante, además la nota, el testimonio de Marta y lo que va a suceder. El juicio me parece que es mucho más que un acto de reparación y de producción de justicia, sino también de producción de un saber, de un conocimiento, permite una conversación social sobre los temas, una problematización sobre los temas, y me parece que está bueno iluminar también esas aristas que están implicadas en estos procesos, y no solo la demanda o la exigencia de una sanción, de un castigo penal, porque además, al menos es mi posición, digamos, eso tiene como ciertos efectos paradójicos, porque en definitiva se terminan reforzando un montón de instituciones y el poder coactivo estatal en sus peores facetas, que reproducen las condiciones que hacen posible hechos como el de Joana o como el de Lucía Ríos Müller. Entonces, el tema de la justicia penal es como bastante problemático y habría que pensarlo, pero creo que tiene muchos pliegues. Y por otro lado está la justicia. Yo decía, me centré en el proceso judicial y también en lo que sucedió en la escuela, porque creo que lo que sucede a partir de un caso como el de Joana, podríamos pensar, pero pasó también con el de Lucía, es que sus amigas, las personas allegadas, en este caso la escuela, pudo hacer un montón de actividades, de implementar un montón de políticas, de asumir un montón de compromisos a partir de ese hecho, que también son una forma de reparación, que también son una forma de producción de justicia, y lo más importante, de partir de un hecho de alguna manera irreparable. No hay forma de restituir lo que está dañado ahí, pero apostar a partir de ese hecho y del proceso de lucha y de demanda de justicia
para pensar estrategias pedagógicas, preventivas y en definitiva de transformación de las desigualdades sexogenéricas que en definitiva son, digamos, como ese contexto, ese caldo de cultivo en el cual luego puede ocurrir un hecho como estos que en cada caso tiene condimentos específicos, pero que tiene como ese marco común más general, diría. Ahora, esto que vos contás, se me viene de vuelta a la cabeza una serie que es la serie Adolescencia, ¿no? Donde pasa un caso como este, pero hay, digamos, un elemento que digamos, parte, digamos, del lugar de la docencia, que es no tenemos cómo ponerle límites. Y en esto que vos decís es como, bueno, tal vez no está en ponerle límite a un chico, sino a utilizar ese espacio para escucharlo de todos los problemas o todas las situaciones que le esté pasando a los chicos. Pero hay un gran debate en que los profesores también están cansados. En la serie explícitamente se veía como los profesores le gritaban a los chicos no los escuchaban, los profesores se iban y hacían su vida, digamos, y no hay una conexión, ¿no? Que, digamos, no sé para vos cuál fue el quiebre de ese momento. Porque yo cuando iba al secundario, bueno, justo mi comisión era pequeña, pero digo, en general, no sé en qué momento se perdió esa realidad de poder que el docente sea un espacio también de escucha. No sé si fue en la pandemia. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Sí, varias cosas. Me parece interesante cómo lo introdujiste, porque hay como... Creo que una cosa muy interesante que generó la serie es la posibilidad de un debate, una conversación sobre un tema que estaba ahí latente, que con algunos estallidos, pero en general no muy conversado, digamos, un cruce entre juventudes, específicamente masculinidades, redes, bueno, como un mundillo ahí que estaba dando vueltas, que estaba como una bomba a punto de explotar y que de pronto a partir de una serie como esta permite una conversación social. Pero al mismo tiempo me parece que uno de los efectos de quizás no tan copados de que se produjo de cómo se organizó, cómo se armó, me parece, la serie, la conversación en torno a la serie, no la serie, es como cierta mirada desde un punto de vista, digamos, del pánico, ¿no? El pánico moral, que es la mirada adultocéntrica por excelencia, para mirar a los jóvenes. Entonces, bueno, ahora resulta que hay que prohibirles o hay que limitarles los celulares en las escuelas. Como un pánico. Pasamos pánico, de no hacer nada a pasar un pánico. Como ese prisma del riesgo que tampoco contribuye mucho. Y me parece que más que hablar sobre, ahí lo que hace falta es un hablar con, digamos, esa juventud. Y vos me parece que introdujiste bien la palabra. Como, creo que el término es el de la escucha también, ¿no? Como hay como punto de partida, me parece que el primer desplazamiento debería ser ese, dejar de hablar sobre cosas que no sabemos, escuchar, preguntar, acercarse, interesarse. Y en cuanto a las instituciones, yo diría que hay un proceso más de largo plazo, hay un declive de las instituciones, digamos, el quiebre ya de las instituciones de la modernidad y del Estado-Nación como referencia central en la estructuración social, que es un proceso que tiene sus décadas y que de alguna manera, podríamos decir, ya tiene varias décadas en este país, que además acompañadas de ciertas políticas neoliberales, de desinversión, de producción de desempleo, de aumento de las desigualdades y demás, contribuye a seguir, digamos, debilitando las condiciones para que esos sean espacios como la escuela, un espacio realmente significativo. Sin embargo, la escuela sigue siendo un espacio socialmente muy significativo, muy relevante. Hay muchos procesos que suceden ahí que no son la devastación que se muestra en la serie, que no son la radical desconexión que parece verse ahí. Pero sí creo que hay un lugar de autoridad, un lugar de referencia, un lugar de posición docente, de posición del mundo adulto frente a la juventud que está puesto en crisis y que hay que revisar, repensar cómo se puede recrear, cómo, con quiénes, de qué manera. Me parece interesante y a mí la serie, o sea, bueno, es tu campo de estudio, pero
a mi ser común, la serie me tocó muchísimo, y también particularmente con esto que dejamos tal vez un poco de lado, que son las masculinidades. O sea, también todos generalizamos un poco las masculinidades y se perdió la diversidad que puede haber en ese concepto. Y hay como cierto, bueno, Jamie, que es el protagonista, digamos, el niño que genera el asesinato, el femicidio de su compañera, se nota como con una agresión constante para probar su virilidad también. Y pasa mucho esto que también te decía, de que virtualmente pasa una cosa y de frente pasan otras cosas. Y es como que en la virtualidad hay algo que es la impunidad absoluta. También todos como que cumplimos ahí un medio rol de que nos vendemos frente a un universo virtual, y hoy pasa todo por la virtualidad. Y es como contrarrestamos que enseñarle a los pibes que en realidad esto no es tan real y que pasan cosas que después se traducen en la vida diaria. Bueno, llevándolo al ámbito del periodismo, las contestaciones agresivas a los periodistas que después se traducen en violencia callejera, ¿no? Como fue el caso de Roberto Navarro, que lo agredieron físicamente, digo. Bueno, en la serie se traduce así. O sea, para probar su virilidad, era como, bueno, la terminó matando. Entonces, me parece que ahí, ¿cómo atendemos a ese conflicto? Sí, para mí hay varias cosas. A mí me parece, hace unos años empezó a circular más, digamos, esta idea de las masculinidades, las nuevas masculinidades, masculinidades frágiles, bueno, una serie de conceptos y de adjetivaciones, digamos, después del sustantivo masculinidad, que me parece que ayudan a pensar ese espacio como un espacio efectivamente heterogéneo, plural y tal, pero me parece que eso a veces contribuye a invisibilizar lo que el concepto de masculinidad en singular vino a tratar de plantear, y que a mí me parece interesante pensar en volver a reponer en el centro de la escena, porque hay un punto en el que, digamos, todos los varones nos socializamos a partir de un mandato de masculinidad. Entonces la masculinidad, yo diría que es como ese dispositivo estratégico que orientado a producir determinados varones. Y luego podríamos pensar las masculinidades como las producciones concretas de varones a partir de qué hacen con eso, que por supuesto no es la mera reproducción de esos mandatos, pero que no es sin esos mandatos que nos hacemos lo que, hay una que puja somos lo que... ahí. Total. Y me parece que es interesante pensarlo así, más que otro concepto que anda dando vueltas por ahí, que es el de masculinidad hegemónica. Entonces habría otras masculinidades que serían otra cosa, más copadas y tal. El problema de pensar esa masculinidad hegemónica como una masculinidad realmente existente y no como un dispositivo de interpelación, que son dos cosas distintas, es que cualquiera de nosotros, cualquier varón, podría distinguirse muy rápidamente, a menos que sea, digamos, excesivamente violento, esto, lo otro, y eso no nos ayuda a implicarnos y a pensarnos los varones que históricamente nos hemos pensado exentos de la problemática del género, porque somos la norma y la referencia a partir de la cual se constituye todo, se configura, digamos, el entramado sexogenérico. Yo creo que ahí la pregunta no es tanto si yo soy exactamente todo eso, sino qué tengo que ver yo con eso, qué hizo eso conmigo, qué hago frente a eso, en un montón de acciones cotidianas. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, me parece que en la serie, en Adolescencia, que probablemente muchos oyentes la hayan visto o hayan visto como posteos y tal, aparece algo vinculado a la manósfera, ¿no? Como este Explícame, concepto... eso te quería preguntar, ¿en qué va de este concepto? La manósfera vendría a ser, es un concepto que a mí no me gusta, pero se instaló, vamos a conversarlo. Dale. Vendría a decir que hay una serie de dispositivos, artefactos culturales, fundamentalmente mediáticos y fundamentalmente en las redes sociales, influencers, canales, streaming y demás,
producidos, hechos por varones, muy anclados en una masculinidad más normativa, más tradicional, más hegemónica, ¿no? Hegemónica, claro. Todos esos adjetivos que dije que no me gustaban, pero para entender la idea, y que le hablan a otros varones y que construyen una especie de espacio de socialización homosocial, donde no intervienen las mujeres, donde no hay mujeres, algunos más abiertamente misóginos y antifeministas, y otros no necesariamente, pero que hacen de cuenta que las mujeres no existieran, le hablan a otros varones, y ahí puede haber como un coaching vinculado al mundo gym, o al mundo fit, o al mundo de las apuestas, o al mundo de los videojuegos. Hay como una variedad de cosas, pero que de alguna manera se interconectan y arman una especie de submundo y subcultura que tendría, que sería solo entre hombres. Por eso el nombre, manófera. Hay traducciones al castellano, no recuerdo cómo le dicen los españoles. Pero bueno, vendría a ser más o menos eso. Creo que hay algo de ese universo que funciona, que se refuerza a sí mismo, que me parece interesante pensarlo, conocerlo, ver estrategias para intervenir, pero inicialmente comprenderlo, es decir, a mí lo que me interesa comprender ahí e intervenir no es tanto sobre aquellas figuras, influencers, referentes, dirigentes políticos, que ya son deliberadamente antifeministas y tal, que ya se encuentran en un espectro, sino qué malestares de otros varones, fundamentalmente jóvenes, pero no solo, pero fundamentalmente varones, logran interpelar, porque hacen sentido. Claro. Y no necesariamente todos esos varones que consumen algunos de estos productos o varios son necesariamente todo eso. Ni odian necesariamente a las mujeres. Bueno, esto es divertido, me gusta jugar a los jueguitos con mis amigos. ¿Por qué está mal, digamos? ¿Por qué estaría mal? Pero a la vez, ¿qué malestar efectivamente logran interpelar y que no logramos interpelar desde otros lugares, por ejemplo, desde instituciones como la escuela? ¿Y esto cuándo inicia? Esto de la manófera, y se empieza a ver esto, porque digo, con todo el movimiento feminista y todo, estaba como, si se quiere, este perfil de hombre, a mí no me gusta decirlo así, pero aliado, y de repente tenés, bueno, ganó Milei las elecciones, y estos varones este perfil de varón que se viene viendo. Sí, hay como algunos estudios en otros países que ya daban cuenta de este fenómeno hace varios años, incluso antes de la pandemia, pero yo creo que esto sí es algo que toma otro relieve, y en particular en Argentina, y me parece que en la región, en estos últimos años, creo que el contexto de la pandemia fue un contexto estratégico para el despliegue, el desarrollo de este circuito, digamos, relativamente cerrado, nunca del todo también, ¿no? Eso es interesante pensar. Para mí el mundo de las culturas digitales, o el mundo online y offline, hay que pensarlo más como un continuo y no como algo verdadero versus algo falso, o como universos enteramente cerrados sobre sí mismos, porque vemos estas interconexiones, como a veces lo que sucede acá luego se pone en juego acá, un referente acá luego es un candidato político, algo que aparece acá tiene correlatos, como en la serie, bueno, aparecen como, bueno, ciertos malestares a partir de ciertos intercambios mediados por tecnologías. Se ve explícitamente, te interrumpo, pero en el Gordo Dan, por ejemplo. O sea, una persona que hoy maneje la batalla cultural de las derechas, particularmente en Argentina, pero digo, también se mete en asuntos internacionales, ¿qué representa eso? Particularmente para que hoy sea uno de los medios más escuchados de streaming, una persona que no tiene nada que ver con el periodismo. Bueno, ellos se gestaron en la pandemia, ¿no? Claro. Hicieron muchas horas de streaming ahí mientras estaban todos encerrados. Me parece que ahí avanzaron bastante. Y es una forma también de captar por el individuo, porque después se generan estas colectividades, pero uno lo intercepta, digamos, desde su propia pantalla. Y cómo se fueron construyendo esto de que, digamos, vas al gimnasio, porque en La Plata particularmente, como hay tanta juventud, muchos van al gimnasio, vos vas al gimnasio y ves que están los pibes ahí y se crean, digamos, como estos subgrupos adentro. El gimbro, digamos, que se compra el tarro de proteína gigante, y vos decís,
¿cómo llegamos a esto? O sea, a mí me pasa realmente, ¿cómo llegamos a esto? Digo, también del lado de las mujeres hay muchas influencers que también hacen como morning blogs y no sé qué, y que esto que lo otro, y es todo rosa y hegemónico. Digo, y es como retroceder siglos. ¿Cómo ves eso desde la virtualidad? Es terrible. Sí, evidentemente ahí hay algo que no terminamos de entender por qué sucedió, ¿no? Decime que vas a sacar algún informe o algo para proporcionarnos una respuesta. Claramente es lo que estoy estudiando y es lo que nos estamos preguntando varios. Yo ahora particularmente estoy laburando más con ese universo Gimbro, el de la manósfera, las mentorías para varones que aspiran a ser influencers de otros varones. Me parece que algo de ese universo es súper interesante. Me parece interesante, insisto, pensar las masculinidades, pero puntualmente los varones que consumen, que participan de estos circuitos como sujetos de derecho, pensar de verdad, sin ridiculizar, sin subestimar, qué malestares, qué necesidades están logrando ser interpeladas a partir de esos dispositivos y cuáles de esos malestares podemos efectivamente interpelar desde otros lugares. Me parece que lo peor que podríamos hacer es ridiculizarlos, reírnos, subestimarnos. Creo que ahí hay un terreno, como digamos, no pertenezco del todo a ese universo, en parte por una cuestión casi generacional. De mínima, digamos, es una cuestión de escucha, de saber. Creo que el primer movimiento tiene que ver más con tratar de reconstruir historias de vida, en qué momento pasó, en qué momento de su vida, porque hay algo de una masculinidad que no logra ser encarnada de otra manera, mandatos que no se pueden cumplir y que entonces aparecen estos dispositivos que vienen a decirte, bueno, eso es culpa de las feministas, o es culpa de las mujeres, o es algo a lo que sí podés acceder muy rápidamente a partir de la timba financiera, a partir de determinada inversión, o convirtiéndote en tu propio jefe, ¿no? Hay como distintas estrategias y también esto atraviesa distintas clases sociales, entonces habría que particularizar un poco, pero en líneas generales me parece que lo que a mí me interesa sobre todo pensar es darle legitimidad a los malestares de esos varones, que hay que interpretarlos de otra manera y decirles, bueno, efectivamente ese malestar es legítimo, pero no tiene que ver con esto, tiene que ver con esta otra cosa, esta es otro camino, esta es otra forma, estas son otras herramientas para procesarlos, pero tienen que existir esos lugares. No puede ser un sujeto que no tiene cierto vocabulario, que no tiene ciertos conceptos, rápidamente encasillado, sobre todo pensando en varones jóvenes en instituciones como las escuelas, por ejemplo, ¿no? Claro. Encasillados en, bueno, el machirulo, el gimbro, ¿no? Hacer de una práctica coyuntural una identidad. No, pensarlo más bien en términos procesuales, relacionales, y tratar de desarmar lo que parece algo muy consolidado. Y darle un sentido finalmente, para ver de dónde viene todo eso. Es claro, para mí es claro que el corazón de lo que unifica para mí la manósfera es la pregunta por el sentido. La manósfera se organiza en torno a un vacío existencial. No es la crisis económica, no es el avance de los feminismos. O sea, esas son efectos o son rostros que asumen una problemática que es de otro orden. ¿Y qué sentido les dio la derecha ahí también? Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero digo, como esto que vos decís, hay ciertos discursos políticos que los han adaptado para que este tipo de subgrupos sociales se queden con ellos, digamos, o sigan esa misma línea identitaria, ¿no? Sí, en algún momento se logró hacer esa asociación que no es tan mecánica, no es tan lineal y se puede desarmar. O sea que hay esperanza. Hay esperanza. Bien. Totalmente. Ese es siempre el punto de partida de cualquier intervención crítica para mí, la certeza de que se puede transformar la realidad. Bueno, nos quedamos sin tiempo.
Perdón, esto seguía para Esto es mucho así. más. Pero bueno, esto es así. Espero que puedas volver a venir ya con más certezas también a todas las dudas que tenemos acá. Sí. Además, somos nosotras, todos los miércoles tratamos estas temáticas. Pero bueno, muchas gracias a los que están del otro lado. Guillermo Romero nos visitó. Ojalá tengan la suerte de poder estar en alguna de sus clases, que son buenísimas, y que seguramente trates también estos temas. Algunos de estos temas los tratamos. Perfecto. Juan de Vega en operación, Morena Fabris y Juli Rodríguez en producción, Jano Cerrudo en redes sociales, Esmeralda Milorini y Luciana Fernández me acompañaron en el estudio. Yo soy Manuela Cardelle. Mañana hay nueva programación, señora Patotera, pero si les interesan estos temas, síganos en redes sociales y el miércoles que viene, Fuimos Todas estará a las 12 por Radio Perio. Muchas gracias, que tengan buen día. Esto fue Fuimos Todas. Una programación de ¿A dónde vamos a parar? Solo en Radio Perio. Por dentro y por fuera.